nombre es Jimena Montes, soy la profe de matemática. Para la clase de hoy lo que tenemos es una función nueva, función módulo o valor absoluto. Ya estuvimos hablando del concepto de módulo, por lo cual sería interesante primero repasar un poco, así que les voy a dejar por acá arriba el link para que vayan a chequearlo, ¿sí? Si es que no lo recuerdan. Luego dice, la función módulo valor absoluto asocia a cada número su valor absoluto, es decir, su valor prescindiendo del signo. Esta función se puede escribir descompuesta en dos tramos. La función módulo, sí, va a dar el mismo número de acá adentro, pero negativo si le damos valores negativos, y va a dar positivo 0 si le damos valores mayores o iguales a 0, ¿sí? Por eso ahí tenemos que recordar lo que es el concepto de módulo. La función módulo puede tener en su argumento, y acá es importante destacar esta palabra, argumento es la expresión que tenga ahí adentro entre barras, ¿sí? Que en este momento la función dice x. Entonces la función puede tener en su argumento una función lineal, una cuadrática, cúbica, etc., ¿sí? Nosotros ahora vamos a abordar el tutorial desde una lineal y después haré otro con una cuadrática y otras funciones en el argumento, ¿sí? Así que vamos a ver con funciones lineales. Para eso, acá les preparé, que dice, la gráfica de una función valor absoluto es una curva en forma de V. ¿Ven? Que puede ser ramas hacia arriba, así un piquito hacia arriba o hacia abajo. Y lo más importante es que se traza con regla, no como la parábola que se traza a mano, ¿sí? Este gráfico corresponde a esta fórmula, y cuando tiene las ramas hacia abajo, el piquito hacia abajo, quiere decir que antes del módulo tuvo un negativo. Este negativo que vemos acá es el que le da ese dibujo, ¿sí? Con el pico hacia abajo. ¿Qué más podemos decir? Que este puntito en donde ven que viene decreciendo y pasa a crecer se llama vértice, o acá que crece y pasa a decrecer, ¿sí? Entonces ahí tenemos el vértice. En este caso coincide con el origen de coordenadas, pero puede estar desplazada. Así que bueno, básicamente esta viene a ser como la presentación. Vamos a ampliar un poquitito más. Luego dice, conjunto, esto también podemos como traerlo a la parábola, ¿no? Como que también se comportaba igual. Conjunto de ceros o raíces. Tenemos tres posibilidades. Ven que en este caso encontramos dos raíces, ¿sí? Entonces pueden tener dos raíces reales y distintas. Puede tener una raíz o ninguna raíz real. Ninguna raíz. Ahora veremos de qué depende, pero estos son los tres casos que se nos puede presentar, ya sea con el pico hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Lo que dice abajo es, para hallar las raíces, igualo a 0 y despejo x. Por lo tanto, vamos a ver, ¿sí? Tres casos en donde vamos a resolver, hallar las raíces, ¿sí? Sin graficar, sin nada, solo vamos a pretender utilizar este concepto para que quede claro. Vamos a hallar las raíces. Entonces, ¿qué dice? Para hallar las raíces, x1 y x2, igualo a 0. Agarro toda la función, x más 3 menos 2, y lo igualo a 0. Esto no es otra cosa que una ecuación con módulo, tema que también ya expliqué en un tutorial. Se los voy a dejar por ahí arriba el link para que lo recuerden. Entonces debemos despejar x. El primero que voy a pasar al otro miembro es el 2. Voy a dejar las barras de módulo. Acá el 2 que está negativo va a pasar positivo, y acá teníamos que utilizar el concepto de módulo. ¿Recuerdan? Que para que esta ecuación de 2, todo el argumento tiene que valer 2 o todo el argumento menos 2. Se desprenden dos posibilidades, x más 3 es igual a 2 o x más 3 es igual a menos 2. Paso el 3 que está sumando o restando, y 2 menos 3 menos 1.
Hago lo mismo por esta parte. Menos 2, menos 3. Y menos 2, menos 3, menos 5. ¿Sí? Entonces tiene dos raíces. Recuerden que podemos, sería siempre conveniente para ver si lo hicimos bien, verificar. Ponemos menos 1 acá, reemplazamos, a ver si todo esto da 0. Menos 1 más 3, 2. Módulo de 2, 2. Menos 2, 0. Perfecto. Acá, menos 5. Pongo acá, menos 5 más 3, menos 2. El módulo, 2. Recuerden que el módulo siempre lo transforma en positivo. Menos 2, 0. Perfecto. Entonces podemos decir que en este caso el conjunto de ceros o raíces es menos 1 y menos 5. ¿Sí? Estaríamos en el caso número 1, en donde, como se ve, tiene dos raíces. ¿Sí? Vamos a ver este caso. Agarro toda la ecuación, la igualo a 0, ¿sí? Y ahora aplico el concepto de módulo. Para que todo esto, para que este módulo valga 0, todo el argumento tiene que valer 0. Paso el 3 negativo y termino. ¿Sí? No se puede desprender cuando es 0, no se puede abrir como en el caso anterior. Si pongo menos 3 acá, reemplazo, menos 3 más 3, 0. Por lo tanto, el conjunto de ceros, menos 3, tiene una sola raíz. Y vamos a ver este caso, que correspondería a este, ¿no? Con una sola raíz, a ver si este nos da esto. Agarro todo ¿cómo es la función? Más 3, ¿no? Más 2, igual a 0. Empezamos como el anterior, pasó el más 2 negativo. Y acá recordamos, no puedo abrir como en este caso, que jamás el módulo puede dar negativo, porque el módulo por concepto es una distancia y las distancias son positivas. Por lo tanto acá ya automáticamente lo tengo que frenar el ejercicio y poner que no tiene raíces. Podemos poner raíces igual, conjunto vacío, o podemos poner raíces y las llavecitas sin nada adentro, ¿sí? Correspondería a este caso. Así que ahora ya sabemos calcular la raíz, o no, si no las tiene, ¿no? De una función módulo. Pasamos a una plaquita más, a ver qué podemos incorporar. En este caso ya habíamos hablado que la función módulo tenía un vértice, ¿sí? ¿Recuerdan? El vértice va a tener coordenadas x, b y b. Entonces dice, para calcular x, b, igualamos el argumento, recuerden que el argumento es lo que está entre las barras de módulo, a 0. Y para calcular y b, reemplazamos el xb en la función. Bueno, vamos a empezar. Agarramos el argumento y lo igualamos a 0. X más 3 igual 0. Despejo x menos 3. Este es el valor del xb. xb menos 3. ¿Correcto? Ahora, para hallar el ib, lo que dice es, agarramos la función, esta función que está acá, x, primero lo voy a poner así, x más 3 menos 2, y reemplazamos a xb por este, menos 3 más 3 menos 2. ¿Sí? Este va a ser nuestro ib. Entonces, menos 3 más 3, ¿cuánto va a dar todo lo que está ahí adentro? 0. ¿Correcto? El módulo de 0, 0. Menos 2, menos 2. ib menos 2. De estas dos se desprende que el vértice va a tener componentes menos 3 de x y menos 2 de y. Y ahí ya hallamos el vértice, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo más. Así practicamos. Primero, bueno, es muy parecido a este, sí, porque correspondía como a los ejemplos anteriores. Entonces sabemos que el xb va a valer menos 3 porque se agarró todo esto igual a 0, como ya hicimos acá, daba menos 3. Y el ib, acá tenemos el xb. Y el ib es reemplazar este valor siempre ahí adentro, ¿sí? Donde dice x. Pongo menos 3 más 3.
más 3. Hago la cuenta, menos 3 más 3 es 0. Y el módulo es 0, 0. Y ahora puedo, entre estos dos, armar el vértice. El vértice tiene componentes. En este caso, menos 3, 0. ¿Sí? No es difícil, hay que recordar los pasos. Vemos este último caso. De nuevo, agarro el argumento y calculo cuánto vale x para que eso sea 0, ¿sí? Y estamos en lo mismo, vale menos 3. Menos 3 más 3, 0. Y b, copio toda. Ahora agarro la gráfica, la fórmula entera, ¿sí? Y reemplazo en lugar de x por menos 3. Y hago toda la cuentita. Menos 3 más 3, 0. Módulo de 0, 0. Más 2, 2. ¿Sí? Y ahora se puede formar. Siempre conviene presentar así el ejercicio, ¿sí? xb menos 3 y e y b, 2. Y así sirve hallar el vértice. ¿Para qué va a servir hallar el vértice? Después para graficar, cuando nos pidan graficar, ¿sí? Una función módulo. Por último, vamos a hablar de algo también importante, que es la intersección con el eje Y. Ya vimos que tiene una intersección con el eje Y. Entonces, ¿qué dice? A ver, vamos a hallar en cada caso la intersección con el eje Y. Para hallar la intersección con el eje Y, le doy valor a x0 y hago la cuenta, ¿sí? Y de esa manera encuentro el valor de la ordenada. O sea que es como siempre. Siempre que en cualquier función que yo quiera darle, que quiera encontrar la intersección con Y, le doy a x valor 0, ¿sí? En cualquier caso, siempre le doy en la tabla de valores, si es con tabla, x0. Y entonces agarramos toda primero la voy a copiar toda como me la daban, ¿sí? Ven que la copié toda. Y ahora le doy a x valor 0 y hago la cuentita. 0 más 3, 3. Módulo de 3, 3. Menos 2, 1. Entonces así encontramos la intersección con el eje Y, que podemos ponerlo así o podemos ponerlo así, ¿no? Intersección con el eje Y, 0, 1. Cualquiera de las dos maneras es válida. Vamos a ver en este segundo ejemplo. Agarro la función y reemplazo a x por 0. ¿Sí? Hago la cuenta. 0 más 3, 3. Módulo de 3, 3. Ahí encontré la intersección con el eje Y, 3. O la intersección con el eje Y. Y ahí encontramos la intersección 0,3. Para el último caso, agarro la función x más 3 entre barra de módulos más 2 y reemplazo a x por 0, siempre por 0, 0 más 3. 0 más 3, 3, módulo de 3, 3, más 2, 5. Entonces la intersección con Y es igual a 5. O, como par ordenado, 0,5. Así que, bueno, así se halla, aprendimos a hallar las raíces, el vértice y la intersección con el eje Y. Ahora les voy a hacer un tutorial en donde pasamos con todos estos conocimientos a graficar, ¿sí? Así que bueno, los espero en el próximo tutorial. Un saludito para todos y todas. Hasta la próxima. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.